Esto es Chisma Retro. cine, Música, series, datos curiosos. cultura pop con un toque vintage, Y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Frida Pop, o como la Kahlo, llegó a ser un ícono más allá del arte. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña Armando Ruiz, ¿cómo estás, Adri? súper emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona. De una mujer muy controversial, amada por unos, odiada por otros, pero que no deja a nadie indiferente. Y me refiero a Frida Kahlo. Pero ojo, como siempre en Chisma Retro, vamos a abordar el tema desde una perspectiva distinta. Es decir, no nos vamos a detener en la historia ya súper conocida de sus accidentes o de la traición de Diego, ni vamos a tener un debate acerca de que si es buena o mala pintora, sino que nos enfocaremos a analizar la relevancia que ha tenido en la cultura pop y por qué se ha convertido en todo un ícono. Por eso vamos a platicar lo mismo de la canción que le dedicaron los Red Hot Chili Peppers, hasta vamos a verificar si es verdad que aparece en una famosa serie animada noventera de Nickelodeon. Vamos a abordarlo en este episodio desde otra perspectiva. Algo que me llama mucho la atención contigo, Adri, es que has seguido la carrera, has seguido el impacto y toda la, digamos, la iconografía que se ha generado alrededor de Frida Kahlo a lo largo de las décadas, de una manera que no se basa tanto en lo solemne, que no se basa tanto en un estudio como lo haría algún analista de arte, sino más allá de la mujer, más allá del artista, un enfoque, digamos, más holístico, más hacia el ícono, y también eso ayuda como a ponerlo un poco en perspectiva. ¿En qué momento termina el artista, nace el ícono y en qué momento incluso esto se convierte en una marca, ¿no? Pues sí, la verdad es que mira, honestamente yo he estado enamorada de su arte, de sus letras, de su imagen desde los 11 años. Soy coleccionista de libros acerca de su obra, de su vida personal, de sus fotografías. Incluso tengo algunos materiales muy críticos hacia ella. Pero también me confieso una consumidora de muchos de los productos que se han hecho a su imagen y semejanza. Y que van desde muñecas, sí, tengo la controversial Barbie, hasta mandalas, pasando por cosméticos y muchas más cosas. E incluso nos ha tocado ver de ahí vamos el impacto de Frida más allá de las pinturas. Sin ir más lejos, recientemente nos tocó una fiesta de cumpleaños que tenía la temática de Frida. Nos tocó ver actividades en el Museo de la Casa Azul de Frida Kahlo, que no necesariamente tenían que ver con la pintura de ella, y algunos análisis sobre cómo desde grupos, diseñadores, artistas, hasta marcas se han acercado para hacer suya la iconografía de la Kahlo. Y bueno, estamos hablando un poco de este tema, si nos estás escuchando en estreno, pues estamos en el mes de julio y las primeras 2 semanas de julio son como un homenaje constante a Frida Kahlo. Ella nació el 6 de julio de 1907, aunque decía que era de 1910 porque pues quería ser hija de la revolución, y falleció el 13 de julio de 1954. Algo importante que hay que recalcar es que si bien ella durante su vida activa fue importante y fue relevante, yo creo que no fue hasta quizá una década después de su fallecimiento que empezó a tener ese auge tan tremendo, ¿no? Que le empezaron a rescatar como un ícono. Es importante esto que subrayas como Frida como ícono, porque definitivamente en vida, sí, fue una pintora, aunque digamos sus obras no alcanzaron las cifras que hoy en día han alcanzado. Uh-huh. Fue una intelectual muy activa en su época, una miembro de su partido muy representativa. Digamos que
a nivel artístico, cultural y político fue muy activa. Sin embargo, no se explotaba esto como icono. Esto llegó hasta los 70s, cuando pues coincide que la obra de Frida, en la cual algunas obras tanto de ella como de Tina Modotti llegaron a Alemania en una exposición que tuvo en Europa, y ahí es donde comienza lo del boom. De hecho, coincide mucho lo que ahora se conoce como la fridomanía con los movimientos feministas de los 70s, en los cuales pues se quedan sorprendidos por el impacto psicológico, por la simbología, por la manera en que la artista combinaba su sufrimiento personal con las metáforas, con la naturaleza, con la iconografía, pues que los mexicanos hemos conocido desde siempre, pero para esas personas era algo nuevo, algo colorido, algo vistoso y a la vez algo que los ponía en contraste con sus propios miedos, ¿no? Ahí es donde muchos grupos feministas dicen nos sentimos identificados con la manera en que Frida es muy honesta a través de su obra pictórica. O simplemente también acerca de su identidad, porque también hay que hablar acerca de cómo Frida se convierte en una representante de muchas minorías. O sea, por supuesto, en aquel momento los movimientos feministas no eran como ahora, era algo muy marginado. También todo lo que tenía que ver con las distintas formas de expresión, ¿no? de la sexualidad era totalmente, pues, un punto de mucha controversia, de mucho conflicto, y ella también representaba esa parte. Pero también en una cuestión más, digamos, de identidad chicana en los Estados Unidos. Fíjate, es muy curioso porque la biógrafa más famosa de Frida Kahlo es Hayden Herrera. De hecho, su libro, la biografía que ella hace, es donde se basaron para hacer la película de Frida, la de Salma Hayek, la de Julie Taymor. Pero aquí el asunto es que, de entrada, esta era una tesis. Era una tesis de doctorado, me parece, que se empezó a escribir en los 70 justamente. Esta mujer estaba en el Instituto de Artes de Detroit, que va a ser clave para muchas cosas, tanto lo fue obviamente en vida, con todo el rollo con Diego haciendo ahí un berrinche y con los Rockefellers, ya sabes, ¿no? Pero también tuvo mucho que ver porque gracias a que esta mujer hace su tesis acerca de Frida, porque hizo un viaje a la Ciudad de México, vino a la Casa Azul, se volvió loca, le encantó todo lo que tenía que ver con la pintora y decidió investigarla y decidió hacer su tesis acerca de ella. Jamás se iba a imaginar que su tesis se iba a convertir en un libro que se publicó en 1983, que realmente era como una gran base para mucha gente que fuera de las fronteras de México pues no tenía ni idea de quién era Frida Kahlo. Aquí hay que reconocer que había pues bastantes, no digamos errores, pero sí como malas interpretaciones, porque de las fuentes en español se tradujeron al inglés para hacer el libro, y luego el libro en inglés se tradujo al español. Entonces la versión que nosotros tenemos en español de esa biografía, la verdad está plagada de pequeñas imperfecciones y pequeños detalles que quizá no son del todo correctos, y que bueno, aún así es una de los imprescindibles, ¿no? De esos libros que no pueden faltar. Pero hablando de Detroit, algo muy importante que se sucedió también justamente en el Instituto de Artes de Detroit fue que ahí nació la admiración profunda de Madonna hacia Frida Kahlo. Resulta que ella platica que estaba en la prepa y fueron al Instituto de Artes de Detroit y obviamente ahí hay pues mucha obra, ¿no? Todavía hay y reproducciones de Diego Rivera. Y en aquel momento, que estamos hablando quizá de los 70 también, había pequeñas postales, pequeñas reproducciones acerca de Frida. Madonna se fascinó, ¿no? Le encantó. De hecho, uno de sus amigos le regaló una pequeña postal en la cual, bueno, estaba un cuadro que es muy famoso, pero que es un poco complicado, que se llama Mi Nacimiento, que es muy crudo. Y a ella le encantaba ese, también el collar de espinas. Tenía esta pequeña postal y cuando ella
soñando con ser famosa, se muda a Nueva York, cuenta que ella tenía un departamento mini, así de 3 habitaciones, que tenía que compartir con 2 roomies que ni siquiera conocía, y que en algún momento, de hecho, también hubo un gran apagón de 24 horas, en la cual, pues imagínate, ¿no? O sea, era muy angustiante para ella, pues ella era muy joven en aquel momento, y que vio la postal del cuadro de Frida y dijo, algún día al salir de aquí, voy a tener muchísimo éxito, y cuando yo tenga mucho dinero, yo me voy a comprar ese cuadro, ¿no? It was a sweltering day in the summer. It was night. It was 90-something degrees. And on my wall was a postcard of Frida Kahlo. And she had polio. She suffered 7 miscarriages. She had a series of surgeries. She had a mustache. And she was a brilliant artist. She suffered so many indignities married to Diego Rivera, who was a total pig, but a brilliant painter. Loved the art, not the artist. She kept me going. And I said to myself, one day, if I ever make money, I'm going to buy that painting. And I did. And I have it. So she kept me going. I hope she understands that wherever she is. Y ella platica que al final del día la idea de Frida, la idea que ella sabía acerca, bueno, con las biografías y con todo esto de esta mujer que había pasado por muchísimo dolor y que se había logrado sobreponer, la motivó a ella para salir adelante. Y creo que justamente eso es de lo que hablamos cuando mencionamos el impacto que tiene Frida Kahlo en la cultura. Y sí, triunfó y compró el cuadro, que ha sido también una manera en la que ella mire sus amistades. Si a las personas que invita a su casa les impacta el cuadro, ella sabe que puede confiar en ellos y los impacta positivamente, ¿no? La iconografía de Frida ha pasado por muchas etapas. Sí hemos hablado de la parte del éxito de Nueva York, ha tenido algunas exposiciones en retrospectiva, pero de repente el icono da un brinco. Y no podemos hacer este episodio sin mencionar las obras audiovisuales en las cuales Frida Kahlo ha formado parte, ¿no? Como obviamente la película de 1984, Frida, Naturaleza Viva, que fue dirigida por Paul Leduc y durante mucho tiempo fue la obra canon, si querías tener una referencia en cine de Frida Kahlo, con Ofelia Medina. Ofelia Medina fue la primera o la más importante Frida Kahlo del cine. Sí, una gran actuación que incluso hasta el año pasado, me parece, bueno, 2020, 21, no estoy segura, ella hizo una obra que se llamaba Cada quien su Frida. Y que justamente hablaba como de que cada persona que se acerca a este ícono va a tener como su perspectiva diferente de ella, ¿no? Por supuesto que para Ofelia Medina fue un papel que la marcó completamente. Y que además quien hizo sus vestuarios en aquel entonces fue una mujer que era hija de una persona que había estado en el círculo cercano de Frida, de las personas que estaban dentro de la casa con Frida Kahlo ayudándola. Entonces ella platica una historia muy curiosa, porque resulta que esta mujer que la adoró y que pues la acompañó incluso, ya sabes, haciendo los vestuarios de ella en telenovelas y demás, además de las obras de teatro, le regaló una pulsera que había pertenecido a Frida. Wow. Que Frida le regaló a la mamá de esta mujer y que posteriormente pues ella se la heredó. Y ella, en el final de sus días, porque ella falleció, dijo: no hay nadie en el mundo que merezca más tener esta pulsera que tú. Hablando de esos objetos de alguna manera que se vuelven talismanes, obviamente la película de Leduc fue en los 80, pero ya desde los 90 empezó a haber como un run muy grande de querer realizar la siguiente biopic acerca de Frida Kahlo. Y había 3 contendientes. Bueno, primero eran 2, la verdad. Era justamente Madonna, de la que ya hablamos, quien, bueno, también ya había hecho otra biopic bastante controversial en su momento, que fue Evita, en la cual participó junto con Antonio Banderas, con Jonathan Pryce.
si bien no fue tan bien recibida, particularmente por la gente que era muy, muy cercana a la historia de esta gran figura argentina, dado que Madonna estaba tan obsesionada con Frida, luchó con uñas y dientes para lograr hacerse de los derechos. Y la segunda era Jennifer López. Ya había hecho Selena y tenía también este interés muy profundo por catapultarse con un papel que ella consideraba que además podía ser más serio y más dramático y que podía darle mayor lucimiento. La realidad es que fue un proyecto que parecía condenado desde el principio, o sea, tardó mucho más en desarrollarse cuando por fin Salma Hayek logra ganar la batalla y ser la que tiene ya los derechos del libro de Hayden Herrera. A quien busca es a una directora bastante novel, bastante poco conocida, que se llama Julie Taymor, y que para aquel entonces, si bien era muy exitosa en cuanto a la cuestión teatral, pues la realidad es que en cine no figuraba tanto, ¿verdad? Y eso que la misma Salma Hayek llegó a mencionar en una entrevista que tuvo muchos problemas con el productor. El productor era el infame Harvey Weinstein, porque la produjo Miramax en aquel entonces. Y entre las condiciones que le pusieron era que lo dirigiera un director de renombre. Curiosamente, Julie Taymor ya tenía fama en Broadway, dirigiendo El Rey León, toda esta... Híjole, estas marionetas enormes, sí, increíbles. La imaginería en la cual Julie Taymor y su equipo se las arreglaron para que se vieran tanto como los actores como los animales, ¿no? Pero que tuviera su propia voz. Y si ustedes han al menos escuchado el score de la obra de Broadway, pues sabrán cómo le da un aire mucho más serio, mucho más épico que el original. Y si ven videos, fotos de cómo fue la puesta en escena, la verdad es que algo que hizo Julie Taymor, que lleva justamente a la pantalla con Frida y que años después repetiría con Across the Universe, es aquello que estaba en papel o aquello que estaba en otro lenguaje audiovisual, ella le da un sello propio. Y muestra a una Frida que, si bien tú mencionas que está basada en la biografía que había salido pues casi 30 años antes, le da un aire casi icónico, juega con los colores, las texturas, las pinturas, la música que elige es increíble, y pues le dio su primera y única nominación hasta el día de hoy a Salma Hayek como mejor actriz. No había mejor elección de directora para este proyecto. Y como bien dice, se barajaron muchos nombres, ¿no? Y no solamente en la silla de dirección, sino también volvemos, ¿no? Al casting. Imagínate que cuando Madonna estaba como interesada en hacerla, tenía pensado a Marlon Brando como Diego Rivera. Cuando pasó un poco también Jennifer López, también se habló de Penélope Cruz o de Marisa Tomei. Se pensó también en Robert De Niro para Diego Rivera. O sea, imagínate eso. No lo puedo creer, ¿no? Oye, pero es curioso el caso de Alfred Molina. Porque Alfred Molina, si bien se curtió mucho en teatro, a nivel cine no había tenido grandes hits a esas alturas del partido. Muchos lo ubican por ser el ayudante, el que lleva en su primera aventura a Indiana Jones en Cazadores del Arca Perdida. Sí, sí. Que eso acaba muy mal para Alfred Molina. Sí, muy mal. Pero cuando anuncian que Diego Rivera iba a ser interpretado por el actor británico Alfred Molina, todos nos quedamos de, bueno, ¿quién es él? ¿Qué cartas tiene? La verdad es que la interpretación de Molina es increíble. Sí. Y hoy en día nadie duda de las cartas histriónicas de Alfred Molina. Bueno, nuestro amado y querido Doctor Otto Octavius, el Doctor Octopus. Claro. Que de hecho el papel de Diego Rivera es el que lo puso ya en las grandes ligas de Hollywood. En el radar. Y fue que Sam Raimi lo volteó a ver para considerarlo en ese rol. Hoy en día ha tenido múltiples roles. Ha salido en El Código Da Vinci, por ejemplo. Ha tenido grandes hits tanto en el cine independiente como personaje de apoyo en otras superproducciones. Pero no podemos negar el papel que tuvo Frida en su carrera. Y bueno, también obviamente la gran influencia que tuvo y que tendrá, creo, en Salma Hayek. Salma ha confiado que ella era otra cuando hizo la película.
Sabemos que pues las capacidades actorales de Salma no son las más completas y que, insisto, parecía que era un proyecto que no se iba a hacer porque pues, empezó a planearse, te digo, en los 90 y realmente pues terminó haciéndose hasta 2002, ¿no? O sea, fue en 2002 cuando se estrenó, pero el papel de Frida para Salma representó ese pequeño logro personal. Imagínate luchar contra dos pesos pesados como Madonna y como Jennifer López. Pero su interpretación, por lo menos a la familia, le resultó tan conmovedora que incluso Isolda, la sobrina de Frida, le regaló uno de los collares que ella había utilizado para la filmación. Y no fue la única persona muy cercana a Frida, que estuvo muy involucrada dentro de la filmación. También vemos una interpretación estremecedora de la canción La Llorona en voz de, pues, la mexicana, porque se le dio la gana ser mexicana, Chabela Vargas. Chabela Vargas, como bien sabemos, pues fue alguien muy querido por Frida. Incluso hay una carta que Frida le escribe a Carlos Pellicer en la cual le comenta que cuando la conoció le impactó muchísimo Chabela. Y realmente, además de los chismes que se puede dar y de que si estuvieron juntas o no, fueron muy cercanas. Y el hecho de que ella esté ahí presente y que la veas con esa pasión, con ese fuego que tenía en su interpretación, resulta invaluable. Por cierto, también tienen que ver el documental acerca de esta mujer en Netflix. Es una verdadera maravilla. Habla no solamente de Frida, sino de José Alfredo Jiménez, habla como de toda aquella época y de todo lo que le tocó a ella vivir en aquel momento. Y de verdad no tiene desperdicio. Búsquenlo en Netflix. También hay que mencionar que al ser esta la primer gran iteración del cine hollywoodense de Frida Kahlo, el cast no podía desmerecer. Imagínate ver a Geoffrey Rush como Leon Trotsky, como Leon Trotsky, claro. A Antonio Banderas como Siqueiros, a Ashley Judd como Tina Modotti. Entonces, eso también pues forma parte del Sí, le dio como otro nivel, ¿no? Le dio como otra importancia a la historia de Frida. Y lo más interesante es que mucho se ha dicho que justamente la película abrió más, ¿no? Si ya de por sí en el extranjero, ¿no? Fuera de México, había una fascinación por la figura de la Kahlo, fue a través de la película de Frida que logró alcanzar a muchas otras personas. Sin embargo, también desde antes ya había como pequeños detalles que hacían como alusión a Frida en los lugares más insospechados. Como en la serie animada de 1996, Hey Arnold, con el personaje de Helga Pataki. Tal vez todos ubiquen a Helga Pataki porque no les puedo decir que el interés amoroso de Arnold, más bien Arnold es el interés amoroso de ella. ¿Está obsesionada? Sí, porque ella está obsesionada con Arnold. Incluso le tiene un altar hecho como de chicles ahí en su cuarto. Pero cuando se lo encuentra en persona siempre lo insulta, ¿no? Le dice cabeza de balón. Bueno, en inglés, football head. Y es que sí. Y siempre como que lo bulea, pero secretamente está enamorada de él. Y uno ve el contraste entre Helga, tanto de carácter como estéticamente, versus los demás personajes. Y ya que ves la referencia dices, ¿por qué no lo vi antes, no? Claro, pues es que esa ceja unida, el nombre incluso, obviamente era muy, muy referencial a Frida. Y no nos estamos inventando esto. Fue el mismo creador, Craig Bartlett, quien lo declaró al diario venezolano El Estímulo y quien incluso después posteó en su cuenta de Instagram una foto de Frida, que es muy famosa cuando era niña, cuando era muy pequeña, y que justamente tiene este moño característico, ¿sabes? Como súper grande, más grande que su cabeza y su cejita. Entonces, tal cual, era la referencia completa.
Pero lo curioso es que no fue el único elemento de la cultura latinoamericana que retomó, ¿eh? O sea, él comenta que incluso la literatura de García Márquez de 100 años de soledad y El amor en tiempos del cólera también hizo algunas referencias por ahí escondidas en la serie. ¿Las habías descubierto? No me había fijado. Ahora que lo veo en retrospectiva digo, pues sí tiene muchos elementos, pero también estaba en esa época, digo, hay otros videos sobre los Nicktoons, sobre cómo te cuentan que estas series animadas, que no estaban basadas en una línea de juguetes o en un personaje que era una franquicia, sino que eran historias nuevas con personajes nuevos que les daban más libertad creativa a los showrunners, a los creadores de la serie. Y Hey Arnold es una muy buena idea, un muy buen ejemplo de cómo esto se puede llevar. Qué bonito, ¿no? Darte cuenta la influencia que tuvo Frida en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, también no solamente fue en la cuestión del cine y de las series, también en la música. En la música hay una canción particularmente de los Red Hot Chili Peppers que se llama Scar Tissue. Que en 1999, en su concierto en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, me parece, en el que lo dijeron, esta canción va dedicada a Frida. Y si bien la letra, si tú la analizas, tiene mucho que ver pues con ciertas cuestiones de abuso de sustancias y de... También se puede relacionar mucho con el dolor y de cómo transformarlo y volverlo algo que te motiva, que te hace salir adelante. Recordemos que ese álbum de los Red Hot Chili Peppers que salió a finales de los 90 fue definitorio para toda una generación, Californication, ¿no? Y el que trajeran estas referencias de Frida antes de que Frida fuera el icono, es decir, todavía no salía la película de Salma Hayek, de alguna manera todavía Frida estaba disponible solamente para los que viajaran a México y se empaparan de ella, y aún así ellos se dieron la oportunidad de traer esa referencia a sus canciones, ¿no? Sí, y no solamente ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, la canción de Coldplay de Viva la Vida, que más allá de la cuestión de un posible plagio y demás, el título obviamente está inspirado en el último cuadro que existe de Frida Kahlo, que justamente es muy famoso de las sandías, en el cual en una de ellas está inscrita la frase Viva la Vida. Y que también musicalmente tiene como mucho esta intensidad, ¿no? Este folclore. Sabemos que Coldplay Coldplay, hermano, ya eres mexicano. Básicamente se la viven aquí porque son una banda que realmente ama a Latinoamérica, pero fueron de alguna forma muy influidos por la figura de Frida. Y es que para muchos estudiosos del arte, Viva la Vida se convirtió en el motto de Frida, en su frase icónica, porque pues adorna el último de sus cuadros, ¿no? Incluso muchos lo llegan a incluir en sus referencias al artista. Otra de las canciones que tiene referencia en cuanto a Frida Kahlo es de Florence and the Machine, este grupo increíble. La canción se llama What the Water Gave Me. Título inspirado en el cuadro Lo que el agua me dio de 1938, que es intensísimo, que es súper profundo. Y bueno, Florence Welch ha comentado que sí, al ver la pintura se inspiró en esa frase. Sin embargo, realmente la letra de la canción está como más basada en el estilo de la escritora inglesa Virginia Woolf. Hay una canción que, si bien no es muy famosa, necesito que la escuchen, por favor. Se trata de Frida Kahlo, así, tal cual, de Lion Babe. I'm like Frida Kahlo, making art my motto. Call me Desperado, think I hit the lotto. Green like avocado. Resulta que son un dueto neoyorquino que ha sido producido por Pharrell.
están como muy, muy, muy relacionados como en este círculo más como medio funky. Y está conformado por Lucas Goodman y Gillian Hervey. Gillian Hervey resulta que es la hija de la actriz preciosa y maravillosa Vanessa Williams. También cantante y modelo, ¿verdad? Así es, la Wilhelmina de Ugly Betty, inolvidable. Y ella cantó el tema oficial de Pocahontas en inglés. Así es, Los colores en el viento. Así que esta canción, cuando me la mostraste, me voló la cabeza. Tiene una alegría, un colorido. Y aunque solamente escuches la canción, que es la que estamos escuchando ahorita de fondo, tiene una vibra, una vida que habla mucho de lo que a ella le deja la obra pictórica de Frida. Y tiene una frase maravillosa que a mí me encanta, que justamente dice que, bueno, que es una artista y no una santa. Creo que es una manera muy interesante de poner en perspectiva que al final de cuentas estamos hablando, sí, de un personaje, porque se ha construido de esa manera, pero que al final de cuentas simplemente fue una mujer. Pues sí, pero ¿en qué momento termina la mujer y comienza el personaje? Por ejemplo, hace rato que hablábamos de Ofelia Medina como Frida, ella también contribuyó mucho al personaje, ¿no? Por ejemplo, en Coco aparece Frida Kahlo y en español quien le pone la voz es Ofelia Medina. Justo, ¿no? Esta construcción de lo que las diferentes Fridas que existe para cada persona, ¿no? O sea, realmente a veces pareciera que nos alejamos de lo que es y simplemente construimos otra imagen con lo que nosotros quisiéramos o nosotros percibimos de ella, simplemente. Otra canción que la verdad es que sí me gustaría también como compartir es un tema que musicaliza un documental bastante interesante que se llama Frida Kahlo, Viva la Vida, que originalmente fue transmitido por National Geographic, que actualmente ya lo puedes encontrar en Disney Plus, si no me equivoco. Y se llama Yo te cielo, canción para Frida. Es original del compositor italiano Remo Anzovino y la canta Yasmine Sanino. Es una balada preciosa cantada en español que retoma justamente esta frase tan conocida de Frida del Yo te cielo, que bueno, aquí hay un dato curioso. Esa frase muchos creen que fue escrita para Diego y no es así. Está escrita en una carta a Carlos Pellicer, amigo y muy cercano, digámoslo así. Un poquito más que amigo. Un poquito más que amigo. Es un poema precioso, es un poema maravilloso que si quieres encontrar la carta completa te recomiendo que en el libro Escrituras de Raquel Tibol, ahí viene la carta completa que es de noviembre de 1947. Además de la parte musical, también Frida Kahlo ha tenido una gran influencia en el aspecto visual. Por ejemplo, ¿no? Rosalía, en el videoclip de Apalé, que retoma muchísimo esta cuestión de la ceja poblada, muchos elementos en torno a la iconografía de Frida Kahlo, que, bueno, no es lo único que ha hecho, ¿no? En el caso de la portada de Que no salga la luna, de su discazo El mal querer, hace una clara referencia a el cuadro de las dos Fridas. Visualmente es maravilloso cómo logra englobar todas estas referencias. Y es que hay que tomar en cuenta que de la generación de Rosalía ya está mucho más abierto a lo mexicano. Frida ya entró como un icono, ya tienen perfectamente normalizada la película de Salma Hayek como principal referencia audiovisual y también México ha exportado la imagen de Frida como una embajadora cultural. Entonces ya la tienen mucho mejor asimilada que las generaciones anteriores y esto se refleja en el trabajo de Rosalía. También estas cantantes mexicanas como una Lila Downs o como Natalia Lafourcade, que con mucho orgullo muestran hacia el mundo esta imagen tan representativa. En el caso de Natalia es una gran admiradora de Frida
encontrábamos una pequeña declaración en la cual ella hace patente lo mucho que ha influido Frida en su trabajo, tanto musical como audiovisual. Y eso también lo vemos en su disco Hasta la Raíz, en el cual pues tiene un redescubrimiento. Antes la habíamos visto muy pop, muy hacia lo que estaba en Estados Unidos en aquel entonces, y después se reinventa no solamente con sus raíces hacia su tierra veracruzana, sino el también... guapango. Sí, claro. Incluso la manera en que se peina, la manera en que se viste. La vimos ahora que... En la portada de Las Musas. Oh, sí. Y cuando presentó la canción Recuérdame de Coco en los Óscares, ella traía un vestuario típico mexicano. Y así llegó a la ceremonia. Entonces se ha convertido en alguien que no tiene ningún empacho en pues mostrar esta imagen mexicana que le ha dado la vuelta al mundo y que en gran parte se lo debemos a Frida. ¿Y por qué siempre recomiendo ir a la fuente original más allá de que yo sea periodista? Porque existen por ahí en internet una cantidad de frases que Frida nunca dijo que de verdad es espeluznante. Es lo que platicamos de que como para muchas personas Frida es lo que tú quieres que sea, ¿no? Cada quien va a tener su Frida personal, así como Depeche Mode que decía que puedes tener tu personal Jesus. Hay frases que porque se oyen muy bonitas, porque se oyen muy poéticas o porque tienen la imagen nada más del personaje junto. Que ahora con la llegada de los memes se ha pues enfatizado mucho esto, ¿no? Y sobre todo que muchas veces no rastreamos el origen de las frases. Entonces hay muchos milagros que le han colgado a mi Frida y eso también incluye muchas frases. Pero cuando hablamos de frases que Frida no dijo, pero que le han atribuido, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, hay una que ha sido como muy repetida, que es el tan extraña como tú, que dice algo así como: yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así. Tiene que haber alguien como yo que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en la que yo me siento. Me la imagino e imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí, es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú. Y esta pequeña frase ha causado una gran confusión, tan grande que incluso el Museo de Arte Moderno de Nueva York llegó a postearla, asumiendo que era de la autoría de Frida Kahlo, cuando pues no, realmente la escribió una chica llamada Rebecca Martin, de 17 años en aquel momento, en 2018, en un blog. Y bueno, pues acompañó esta frase con una imagen de Frida Kahlo, y como en aquel momento pues el internet era tierra de nadie, pues alguien lo retomó, incluso se hizo una especie de cómic atribuyéndola a Frida por un australiano, en este momento se me va su nombre, pero creo que es Gavin Aontan, que hizo un cómic muy bello, obviamente con la imagen de Frida, basándose en esta frase. Al momento sigue poniéndose, cada vez que tú pones Frida Kahlo frases, aparece. Otro ejemplo también que suena a algo que hubiera dicho es el: mereces un amor que te quiera despeinada. Hijo, ¿lo he escuchado tantas veces eso? Pues sí y no. Es un verso que pertenece a Estefanía Mitre y que bueno, que ha estado en playeras, la puedes ver en sabes, estas bolsas reciclables, las puedes ver en stickers. Y pues no, o sea, nada que ver, es un poema de esta escritora, y que igual, lo mismo, únicamente porque estuvo acompañada en su momento cuando la publicó con una imagen de la pintora, pues medio mundo creyó que era de ella. Además de que la inspiración de Frida no solamente incluye quién fue como persona y cuáles fueron sus pinturas, su aportación artística, sino también incluso la moda, la manera en que ella se vestía, los colores que usaba, las telas que elegía, las referencias,
que ella plasmaba en sus diferentes vestuarios y también los vestuarios dentro de los cuadros, que además se complementan con sus fotografías, su gran vocación que tenía de modelo, aunque no se dedicaba a eso, pero cómo modelaba para las fotos. Todas las fotos que ella tiene que se hicieron famosas son estudiadas, posadas, bien estructuradas. Claro, ¿no? y bueno, además fue el objetivo de grandes fotógrafos. Bueno, Nick Murray, que fue uno de sus grandes amores. Yo, la verdad es que cuando hablamos de los amores de Frida, más que Diego, para mí creo que Nick fue algo muy, muy, muy importante. Y que justo como dices, ese cuidado que tenía en su arreglo personal, ella se vestía completamente distinto a cómo se vestía el resto de la gente en aquella época. Uh-huh. O sea, a veces erróneamente muchas personas que no conocen como mucho de la historia de México creen que Frida se viste así pues de acuerdo a la época. Y no, en lo absoluto. O sea, en aquel momento, digamos que la forma de vestir era mucho más moderna, mucho más casual. Y los vestuarios de Frida realmente estaban pensados para impactar. Tomemos en cuenta que ella vivía en Coyoacán, estudiaba en la Ciudad de México, en lo que ahora conocemos como la zona centro. Uh-huh. En aquel entonces, Coyoacán era a la zona centro lo que Cuernavaca es ahora la Ciudad de México. Era un pueblo a las afueras de la ciudad donde la gente se iba de fin de semana o tenía sus haciendas, sus ranchos de verano. Ya la mancha urbana se lo tragó y el transporte hace que sea más fácil moverse de un lado para otro. Pero hay muchas personas que incluso llegan a creer que Frida inventó ese estilo de ropa, ese estilo de vestirse. Y dice, no, es que después la manera en la que ella se viste, así se viste la gente en los pueblos. No, espérame, no, más bien ella toma elementos de los pueblos típicos mexicanos y los usa en un entorno en el que todo el mundo se vestía de una manera más cosmopolita, particularmente en las ciudades. Era una Ciudad de México que se estaba abriendo al mundo y basta ver, por ejemplo, cómo se vestían sus contemporáneos. Diego Rivera, sus hermanas, Siqueiros, Tina Modotti. Dolores del Río, la misma Chabela, incluso en su momento ella era María Félix. Sí, claro. Ver el cine de la época, el cine de oro del cine mexicano y ver que también había comedia y drama urbano. Uh-huh. Entonces, no era que todos se iban a vestir con trajes típicos mexicanos. Frida hacía estos statements a través de su ropa y, bueno, eso a la vez le sirve como inspiración a diseñadores de gran renombre. Como por ejemplo, y ya lo habíamos mencionado previamente, Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, aquí, ojo, también amiguísimo de Madonna, pues obviamente ahí había una cercanía y una identificación, ¿no? En torno a Frida. Toda esta parte que tiene como de estos corsés súper estructurados que parecen sacados tal cual de la columna rota. Incluso lo platicábamos en el episodio que dedicamos al quinto elemento. Bueno, pues el look de Lilu es básicamente inspirado, ¿no? en ese cuadro. Pero también más para la actualidad, ¿ok? En aquel momento digamos que estábamos hablando de los 90, pero la importancia de la imagen de Frida, más allá de la corona de flores que, bueno, hemos visto hasta el cansancio, incluso en lo más reciente, bueno, la alfombra roja de Thor Love and Thunder, Natalie Portman justamente aparece en una de las alfombras rojas con un tocado de rosas y un vestido rojo que de alguna manera hace un guiño, ¿no? Y también en la película me mencionabas el caso de Tessa Thompson. Sí, justamente tuvo una reciente entrevista en la cual decía que muchos de los vestuarios de su personaje de Valkyria en esta película dirigida por Taika Waititi habían sido inspirados en fotografías de Frida Kahlo y que a ella le gustaba traer no solamente este elemento, sabes, como colorido y demás, sino también, por ejemplo, en la parte más andrógina de Frida y el traje de 3 piezas, y hay fotos muy icónicas de ella como mostrando más ese otro lado, y que Tessa quiso también traerlo a la pantalla. Pero bueno, también otra gran enamorada de Frida
es la gran Patricia Field. Nada más y nada menos que, bueno, la diseñadora del vestuario de Sex and the City, de The Devil Wears Prada, y que es impresionantemente influyente y que ha marcado un camino, ¿no? Una época en cuanto a los diseños. Ella cuenta, por ejemplo, que un poco algunos de los vestuarios controvertidos de Carrie Bradshaw en Sex and the City tenían en algún momento, algún punto de Frida, de esa combinación de colores, de texturas, de prints que iban un poco más allá, ¿no? de lo establecido. Entonces, bueno, realmente la importancia de Frida y el impacto que ha tenido en la moda, no podemos dejar de pensar que ella, a través de esta constante representación de su imagen, sí tenía claro lo que quería decir a través de cada uno de los detalles de su vestuario. Desde esos aretes clásicos hechos por Picasso, que son una mano, hasta incluso piezas de joyería que ella hacía, que eran muy irónicos, porque déjenme les digo, Frida Kahlo tenía un sentido del humor negricisísimo. Le encantaba, por ejemplo, un collar que se había hecho con piernas de muñequitas cuando tenía el problema con una gangrena. Suena muy cruel decirlo, pero a ella le encantaba y ella lo usaba y era como una parte de expresar no solamente el dolor. Estamos muy acostumbrados a pensar en Frida en una cuestión dolorosa y sin embargo fue una mujer muy resiliente que utilizó y que se motivó a través de esas situaciones difíciles que vivió en su vida y que también las transformó no solo en arte, sino también en humor. Sí, es algo que pocas veces se menciona. Sí, a Frida como icono feminista, pero también a través de todos los detalles, desde los anillos, los accesorios que utilizaría, hasta los colores que elegiría. Cada uno de los outfits por los cuales conocemos a Frida está perfectamente elegido, combinado, diseñado, y también es algo que cautiva a los grandes diseñadores. Digo, vemos en el episodio del Quinto Elemento cómo este primer outfit que trae el personaje de Lilu está basado en una pintura de Frida, es decir, ya lo llegan a utilizar. Pero el impacto de Frida llega más allá, no solamente de la moda, ha llegado incluso a marcas de maquillaje como Maybelline, a zapatillas como las de Converse, que sacó una edición especial de zapatillas de Frida, e incluso el diseño llegó a cafeteras de estas de Nespresso de Dolce Gusto de Nestlé. Sí, de capsulitas. Que aquí les recomendaríamos un documental en 2 partes que produjeron para Canal 22. Fridomanía. Sí, ese se hizo en 2015, lo pueden encontrar en YouTube en las redes del Canal 22. Que es buenísimo y la verdad es muy importante porque en la segunda parte ellos se reúnen con las herederas de lo que es la marca de Frida Kahlo, que son la hija y la hija de la hija de la única sobrina de Frida Kahlo, que era Isolda. Uh-huh. Entonces les hacen una pregunta que creo que todos nos hacemos. ¿Realmente creen que Frida, habiendo sido pues de ideales sumamente comunistas, estaría de acuerdo con esta idea de que su imagen fuera representada en una cuestión tan capitalista como las marcas para las cuales se ha prestado su nombre? Ellas responden que sí, que ella estaría contenta y orgullosa, que buscan la manera en cómo relacionarse solo con aquellas marcas que cumplen con los ideales que tenía Frida. Sí, ellas mencionan como ejemplo el ayudar a los demás o simplemente crear un cambio en la comunidad, pero también vemos casos como el de Nescafé, que llega a tener eso. Y es que aquí entra también algunos detalles, como la famosa Frida Kahlo Corporation, uh-huh, que suena muy extraño ya que lo mencionas, porque híjole, sí, como alguien con ideales comunistas acabó su nombre en Frida Kahlo Corporation, que es esta empresa que nació en 2005 cuando le compra a Isolda los derechos para comercializar de manera internacional la imagen de Frida Kahlo, y que ha estado un poco en pugna con la familia de Frida Kahlo, con la hija y la nieta de Isolda,
particularmente con un producto que fue muy controversial, que fue esta Barbie hecha para el Día de la Mujer, la cual, digo, voy a ser muy honesta, yo la tengo, ¿no? Sí, caí, sí, o sea, mi coleccionismo pudo más. Y que, vamos, desató una guerra tremenda, ¿no? En cuanto a que ellas decidieron hacer una denuncia y después de seguir toda una demanda para evitar que se comercializara en México. Esto fue en 2018 y sí, ganaron la demanda y no se puede vender la Barbie de Frida en México. Digo, se vendió por un breve periodo de tiempo antes de que fallara el juez, pero se puede conseguir en otros países, pero no se puede conseguir en México. Sin embargo, ya se llegó a un arreglo y es que, digo, si ya vamos a tener la marca Frida con artículos de Frida y que se demostró con la película de Salma Hayek que hay un público que quiere saber más de ella, pues ¿por qué no entran ahora los grandes consorcios audiovisuales? Y por eso se está planeando una serie biográfica de Frida. Sí, que esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Va a ser producida por BTF Media, que son los creadores de series como Hasta que te conocí. Básicamente ellos son los que iniciaron toda esta ola de biopics. Sí, pero también tienen El secreto de Selena, ¿no? Y también tienen otros títulos que quizá no han sido, la verdad, tan exitosos ni tan apegados a lo que el público realmente quiere ver de esos personajes. Se habla ya desde ahorita de que va a ser una serie de 3 temporadas. Se habla también de que van a ser varias actrices las que van a representar a Frida, lo cual tiene una lógica si se va a hacer una representación desde que es niña hasta su fallecimiento. Pero ya dejaron ver que no todo el cast obviamente va a ser mexicano, va a ser internacional. Insisto, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Bueno, tomemos en cuenta que en la película de Salma Hayek, pues buena parte del cast no era mexicano. Uh-huh. Creo que nada más Salma Hayek era mexicana. Margarita Sanz también, acuérdate, la esposa de Emiliano Trotsky. Entonces, Mirela Downs. Esto puede ser un arma de doble filo. También un problema con el esquema de temporadas es que si se lo venden a una compañía de streaming y digamos que los financia para la siguiente, el estar pensando en 3 temporadas sin saber cómo le va a ir a la primera, sí, puede ser un arma de doble filo, porque qué tal si la primera no pega y la cancelan. Entonces ya te quedaste con la historia a medio contar. Por eso sí, creo que el esquema que tuvieron para su primer gran hit, que fue Hasta que te conocí, fue el mejor, porque es en un one shot los capítulos que salgan, pero que cuente la historia y que la cierres bien. Ya si deciden partirla en 3 temporadas, perfecto, pero grábala completa. Pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos personales. Aún así, creo que hay Frida para rato y creo que la fridomanía llegó para quedarse. Y claro, además, obvio, en Hasta que te conocí también se ligó muy cercano a un evento muy relevante, que había sido el fallecimiento de Juan Gabriel. Entonces ya había como un público muy cautivo, ¿no? Si bien la presencia de Frida es constante, vamos, no hay como ese gancho tan grande que llegó a tener esa serie y por lo que hizo que fuera este gran boom. Ahora, ojo, no es la única serie que está en desarrollo. El cantante Carlos Baute, sí, Carlos Baute, va a producir una serie también acerca de Frida. Se sabe poco de este proyecto, se sabe que está con la productora Sig Media y que también están como en pláticas, ¿no? Sin embargo, pues hasta el momento, al parecer, por lo menos las herederas de Frida Kahlo mencionan que el único proyecto, digamos que oficial, es el que están generando ellas junto con BTF Media. Que por un lado esto puede ayudar a llevar a Frida a nuevas generaciones. Recordemos que la película de Salma Hayek, que ya es usada como referencia para muchas generaciones actuales, tiene 20 años, entonces sí, siempre podemos llegar con nuevas narrativas, ya sea para aquellos que pues vean una plataforma de streaming o que lo quieran ver a través de YouTube o que lo quieran reseñar por otros medios. Creo que es una muy buena forma de
empaparse de Frida y que esto las lleve a conocer un poco más a la mujer, a la pintora, al ícono, más allá de lo que les está diciendo la serie, más allá de lo que ven en las tiendas de recuerdos de los museos, más allá de lo que ven en las tiendas de recuerdos para turistas, quién fue ella y por qué es tan relevante para entender el feminismo hoy en día. No solo el feminismo, sino realmente todo lo que engloba y esa humanidad, más allá del arte, más allá de lo que ella logró dar en cuanto a su obra. Me parece que la representación de esta mujer, que estuvo llena de contradicciones, que como cualquier ser humano tenía claroscuros, es muy interesante para todo aquel que quiera simplemente identificarse con alguien que supo ser diferente. Algo que me pareció muy interesante durante todo el material que vimos para prepararnos para este episodio fue cómo los niños justamente son quienes tienen como una visión más clara y más concisa de, una, por qué les gusta Frida y dos, de lo que quieren rodearse acerca de este personaje, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en este documental del Canal 22, cómo le preguntaban a diferentes personas que estaban formados para entrar a la Casa Azul por qué les gustaba Frida. Y pues la mayoría, la verdad es que no sabía muy bien qué contestar. Y cuando llegan a una niña, ella súper clara, ¿no? O sea, porque era así y así y así, y me gustaba por esto y por esto y por esto, y como muy, muy consciente, ¿no? No divagando, sino realmente, bueno, pues es que me gustaba la forma que tenía de vivir, no solamente de pintar, sino de vivir. Y también tenemos ejemplos cercanos, ¿no? En el caso de lo que mencionas de la fiesta de cumpleaños, bueno, pues fue una fiesta de cumpleaños de una niña que tenemos muy cerca de nosotros y que decidió que su fiesta quería que fuera de Frida Kahlo. Y no solamente porque le dijeran, no, cuando ella le dieron la opción, oye, pues de Frozen, lo que tú, no, quiere de Frida Kahlo. Uh-huh. Y cuando le preguntamos, oye, pero ¿quién es Frida Kahlo? Nos cuenta de cómo pintaba, nos cuenta las descripciones de los cuadros, le gusta mucho cómo se ve, le gusta mucho sus colores, le gusta mucho, obviamente no se mete dentro de las pinturas más crudas, más fuertes, uh-huh, pero sí a aquellas que le muestran pues aspectos como las flores, la naturaleza, el pintarse y conocerse a sí mismo, ¿no? El ensalzar los trajes típicos mexicanos, que también es una de las tantas cosas que Frida trató de llevar en vida, ok, que cada outfit fuera un statement, que cada aparición en público mostrara sus raíces, también tomando en cuenta el entorno histórico en el que estaba, en este nacionalismo revolucionario, uh-huh, que era un retorno a las raíces, que lo vimos también con Rivera, con Siqueiros, con O'Gorman, ¿no? Entonces, Frida fue un producto de su época, pero que a su vez ha ayudado a que la cultura mexicana llegue a muchos más lugares y de mejores formas. Por ejemplo, yo honestamente no coincido con Frida quizá en elementos como su afiliación política o filosófica. Sin embargo, hay algo en ella, en su forma de expresarse, que me resuena profundamente desde que era niña hasta ahora. Y creo que esa es la magia de este personaje. Algunos nos acercamos a través de sus pinturas, otros quizá a través de una fotografía. Y vamos, creo que hay todo un crisol de maneras en cómo entenderla y en cómo admirarla. Y también para muchos en cómo no entenderla. Y está bien. Creo que algo que por lo menos para mí siempre ha sido muy importante es que aún nuestros más grandes ídolos va a haber cosas en las que no estemos de acuerdo. Y está bien, es algo que tendríamos que empezar a entender, que no son personajes, son seres humanos como nosotros que han tenido errores, que han tenido aciertos y que hay que verlos desde lo que son, desde su esencia.
Y así llegamos al final de este episodio de Chisma Retro. Esperamos que te haya gustado mucho. Por favor, cuéntanos en nuestras redes sociales qué es lo que te pareció, qué temas te gustaría que abordáramos. Y recuerda que siempre estamos ahí para escucharte. Muchas gracias por tu compañía. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas, hora Cancún, en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en @Adri-Gregorio y @Chisma Retro.